Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro devocional en esta página SMI Reforma El Salvador. Motivo para mí de mucha alegría una vez más estar con ustedes y poder tener el pensamiento divino transmitido por medio de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía para cada uno de nosotros. Así que antes de poder entrar de lleno a la lectura de la palabra de Dios, vamos a hacer una oración para que Dios pueda hablarnos en esta mañana. Oremos. Cariñoso Dios, bendito Padre, gracias Señor bendito por un día más de vida. Gracias por sus cuidados, por permitirnos una noche de descanso, por darnos las fuerzas también para emprender este día. Señor, guárdenos del mal. Bendíganos, proteja también a nuestras familias, a nuestros hijos, cónyuges y demás. Haga prosperar las labores de este día y ayúdenos en las dificultades que podamos enfrentar. Que su palabra, Señor, sea un resguardo, esperanza para cada uno de nosotros y que sea también una motivación para poder seguir luchando hasta que podamos encontrarnos con nuestro Señor Jesús cuando cumpla su promesa de volver por segunda vez. Perdone, Señor, nuestros pecados, denos de su paz, háblenos, humildemente lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, este día 8 de octubre siempre estamos bajo la matutina del Cristo triunfante y para este día el tema que tenemos que leer es: la resurrección de Cristo establece la supremacía de Dios. En la lectura anterior, el día de ayer, hablábamos acerca de un conflicto al cual somos nosotros llamados a vencer. Un conflicto en el cual se nos mostraba, ¿verdad?, por medio de la palabra y la promesa hecha del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, una lucha a la cual nuestro Señor Jesús ha participado y ha salido vencedor, dándonos una garantía, una ventaja mayor y en una condición, ¿verdad?, más difícil que la que nosotros nos podamos presentar, dándonos Él, ¿verdad?, la garantía de que Él ya ha vencido y que nosotros podemos vencer. Sin embargo, tenemos que entender, ¿verdad?, de que eso no fue fácil. La oportunidad de nosotros de poder tener la victoria, la esperanza de la salvación, la garantía de la justificación por la fe, no quiere decir de que no fue algo, una lucha a muerte entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El enemigo hizo lo imposible, ¿verdad?, para poder evitar de que se cumpliera el plan de salvación. En este sentido, ¿verdad?, como lo he reiterado en las intervenciones de estos días atrás, tanto la muerte de Jesús como su resurrección son actos más bien determinantes y indispensables para que podamos nosotros gozar de esperanza. En este sentido también, hablando acerca de esa autoridad que el enemigo dice tener y el cuestionamiento que él mismo hace acerca de la autoridad y la supremacía de Dios, estos dos elementos que hemos mencionado, tanto la muerte y la resurrección de Jesús, por alguna razón el enemigo creyó, ¿verdad?, de que podía hacer algo para poder intervenir en estos puntos y poder, ¿verdad?, entorpecer el plan de la redención. Sin embargo, alabado sea el nombre de Dios, porque eso no ha sido así. Y hay un pasaje que está sugerido en el matutino de esta hora, que es el Salmo 24:7. La palabra de Dios dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este pasaje, que es el Salmo 24, leemos nosotros, o se nos da a conocer, fue escrito por el rey David, posiblemente en ocasión cuando el arca del pacto fue trasladada a Jerusalén. La referencia que se nos muestra es la del segundo libro de Samuel, de capítulo 6. Nosotros comprendemos, ¿verdad?, como adventistas, de que el arca es un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Es uno de los elementos, bueno, el elemento quizás más significativo que había
en el edificio del santuario, en el lugar santísimo. Pero, y también, ¿verdad? Representaba una gran seguridad para el pueblo de Dios el que el arca estuviera en medio de ellos. Tanto así, ¿verdad? De que David, ¿verdad? En este sentido, cuando el arca es devuelta, él, ¿verdad? Es inspirado para que él pueda, ¿verdad? Transmitir este pensamiento de alegría, de reverencia acerca de lo que representa la presencia de Dios entre su pueblo. También podemos decir que el lenguaje del Salmo va más allá de un simple evento histórico. También es una profecía mesiánica que anuncia la entrada triunfal de Cristo en el cielo, después de su resurrección y victoria sobre el pecado y la muerte. Interesante. Por eso es que se cita este versículo para poder hablar un poco acerca de la supremacía de Dios, ¿verdad? Y cómo la resurrección de Cristo la establece. La lectura del devocional de esta mañana empieza de la siguiente manera. Todo el cielo contemplaba el conflicto. Aquí en la tierra Satanás aviva la enemistad que subyace en la mente del hombre para resistir la salvación que fue traída a un costo infinito. Cristo era la luz del mundo y el mundo no lo conoció. Creó este mundo y el mundo no lo reconoció. Pero cuando lo persiguieron, la majestad del cielo debió ir de un lugar a otro. Y el cielo observó esto. Vean qué contraste el que muestra esta lectura. Y rechazado y despreciado, padeció la burla y la ignominia. Pero siendo ultrajado, no devolvió dicha afrenta. Sin embargo, Satanás no dejó de perseguirlo hasta que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Todo el cielo y los mundos creados por Dios contemplaron este conflicto. ¿Podría Cristo llevar hasta el fin su plan de salvar a las almas perdidas en el abismo del pecado? Hace la pregunta. Qué interesante todo lo que envuelve la idea de este escrito. Es importante que nosotros podamos comprender cómo hay dos puntos, ¿verdad?, en la comprensión de lo que era Cristo. Por un lado, mientras el Señor fue el creador del hombre, fue el autor de la redención, el mundo no lo conoció y fue perseguido por los mismos a los cuales él mismo venía a salvar. Pero también fue un espectáculo para los seres celestiales y para los mundos que no han caído, para que pudieran darse cuenta acerca, ¿verdad?, de la maldad de Satanás. La Biblia nos da a entender de que, o más bien, voy a reformular la idea, nosotros podíamos comprender que la finalidad de Satanás era quitarle la vida a Jesús. Pero si nosotros entendemos de que Jesús estaba destinado a morir, porque la Biblia nos enseña que la única forma de poder compensar la transgresión de la ley era la muerte, y que la única forma de que pudiera compensarse la deuda que la humanidad tenía en relación a la transgresión de la ley era que muriera alguien semejante a la ley, y únicamente podía ser su autor, nuestro Señor Jesús. Entonces, comprendiendo estos aspectos, podríamos pensar que era ilógico que Satanás quisiera quitar la vida a Jesús. No, en realidad lo que Satanás buscaba es que Jesús no lograra llegar hasta ese momento. Y utilizó, ¿verdad?, los mismos seres humanos, los poderes civiles, religiosos de aquel entonces, para que Jesús, ¿verdad?, desistiera de eso. Sus últimos gritos desesperados fueron cuando por medio de aquella turba le gritaban a nuestro Señor Jesús, si eres de verdad el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Era Satanás desesperado, esperando que Jesús, ¿verdad?, cayera ante la debilidad que se encontraba en ese momento, ante su fragilidad humana, y cayera en las insinuaciones de Satanás, pero no fue así. En este sentido, la muerte de Jesús sirvió para desenmascarar completamente, para que no hubiera ninguna
duda acerca de la naturaleza maligna de Satanás y el odio encarnado que tenía ante Jesús. En este sentido, ¿verdad? Todos los seres creados, los cielos, los mundos, contemplaron este conflicto. Y con la muerte, nuestro Señor Jesús vence a Satanás, como lo hemos visto en lecturas anteriores. Ahora, continúa la lectura transmitiéndonos ciertas ideas acerca de este conflicto. El gran rebelde fue desarraigado de las mentes de todos cuantos contemplaron la resurrección de Cristo. Estamos hablando ahora de otro acontecimiento. Primero mirábamos la persecución hacia Jesús, vimos cómo fue colgado en la cruz, vimos el contraste de cómo el mismo ser humano, ¿verdad?, lo perseguía, y también cómo los demás mundos que no han pecado contemplan esta escena, para ser también, ¿verdad?, testigos y poder ver la justicia de Dios. Pero también tenemos otro acontecimiento que es el de la resurrección, cuando nos damos cuenta que, y cito, el gran rebelde fue desarraigado, dice este testimonio, de las mentes de todos cuantos contemplaron la resurrección de Cristo. Entonces se demostró que la ley de Dios es inmutable y que su jurisdicción se extiende a todos los habitantes del cielo y la tierra y a todas las inteligencias creadas. Cristo estuvo con sus discípulos por 40 días y 40 noches. Entonces fue arrebatado al cielo y la multitud de cautivos fue con él, y una hueste celestial lo rodeaba. Y a medida que se aproximaban a la ciudad de Dios, el ángel que lo acompañaba dijo: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La expresión que fue inspirada pronunciar a David y escribirla en ese salmo que nosotros hemos leído, el Salmo 24, también tiene una aplicación acerca de ese momento cuando nuestro Señor Jesús, después de la resurrección, después de 40 días de haber estado presentándose a sus discípulos y después de ser llevado al cielo, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que en ese sentido el triunfo de Cristo sobre Satanás queda comprobado, se ratifica, queda completamente determinado, por si hubiera alguna duda ante los demás mundos, los demás seres creados, que quién es el que realmente tiene la supremacía. Es Dios. Es la resurrección de Cristo la que establece esa supremacía. Hay algo, queridos hermanos y amigos, que el enemigo no puede hacer, y es dar vida, es volver a la vida. El enemigo no tiene vida inherente. No puede despojarse de la vida y volverla a tomar como cuando a él se le antoje o cuando él disponga, como fue el caso de nuestro Señor Jesús. Solamente el Padre y el Hijo tienen esa disposición de poder hacerlo, ¿verdad?, de dar vida. Solamente la divinidad puede hacerlo. Ahora, sin embargo, como les he dicho, ¿verdad?, la muerte de Jesús tuvo algo que comprobó, algo, ¿verdad?, que develó del carácter de Satanás. La resurrección de Cristo también, ¿verdad?, demostró, número uno, que la ley es inmutable. Número dos, que el precio que demanda la ley al ser transgredida debe compensarse. Otro aspecto que vemos es que Cristo compensó las demandas de la ley, no solamente por su muerte, sino también por el ejemplo de conducta que él tuvo al vivir toda su vida bajo las demandas de la ley de Dios. De tal manera, queridos amigos y hermanos, que Cristo, ¿verdad?, entra ante la presencia de Dios. Y al estar nuestro Señor Jesús en el cielo, junto al trono de Dios, ahora Él continúa, ¿verdad?, por medio de esa supremacía que le fue dada, de la cual Él es propietario, cumpliendo con el plan de salvación. Continuamos con la lectura que dice:
Ahora este Salvador es nuestro intercesor que ofrece una expiación por nosotros delante del Padre. Este precioso Salvador viene otra vez, y cuando Él venga por segunda vez, no tendrá sobre su frente una corona de espinas, ni habrá un manto de púrpura que cubra su divina forma. No se escucharán las voces que digan, crucifícale, crucifícale, sino una exclamación de las huestes angélicas y de quienes lo esperan para recibir lo que dirán, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El divino conquistador, en vez de una corona de espinas, cubrirá sus sienes con una corona de gloria. En lugar de aquel viejo manto real con el que lo vistieron para burlarse, vestirá un inmaculado manto de purísimo blanco, y sus manos que fueron horadadas por los crueles clavos resplandecerán como el oro. Los justos muertos saldrán de sus sepulcros, y los que viven y han permanecido serán arrebatados junto con ellos para encontrar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Y escucharán la voz de Jesús, que será a sus oídos más dulce que cualquier melodía que haya escuchado mortal alguno. El conflicto ha terminado. Y escucharán del Señor las palabras, venid benditos de mi Padre, y entrad en el reino que ha preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando se leen estas palabras, cuánto anhelo se siente de poder estar allí. Cuánto nos hace, ¿verdad?, sentir el deseo de poder vencer. Cuánto reconocimiento surge de nuestra mala conducta, de lo que somos, y a veces causa tristeza el comprender cómo nuestros pecados nos alejan de Dios y de estas maravillosas promesas, lo que provocaron en la vida de nuestro Señor Jesús cada falta que hemos cometido. Sin embargo, ante los ojos de Dios, aún de los malos, de las mismas fuerzas del mal, se verá la confesión de que solamente la supremacía, la soberanía le pertenece a nuestro Dios y que Cristo con su resurrección vino a establecerla para siempre sin que quede ninguna duda, aún dentro de los seres humanos y mucho menos de los seres celestiales y de los demás mundos que no han caído. Queridos hermanos, reiteramos, estamos en un conflicto recio, difícil, pero que pronto tendrá su final, que pronto terminará. Y aunque este conflicto todavía no ha terminado, ya hay un perdedor declarado, ese es Satanás. No seamos parte de los que ya son vencidos, seamos parte de los triunfantes, seamos parte de los que siguen las pisadas de nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude para poder seguir adelante, que nos ayude también para reconocer en nuestros actos día con día que Dios es supremo, que no hay otro, que debemos de sujetarnos a la norma que Dios ha establecido, no solamente para la humanidad, sino que rigen el gobierno celestial y que rigen los gobiernos de los demás mundos que no han caído en pecado. Que Dios les bendiga en esta mañana, Dios bendiga su palabra y nos ayude para caminar en reverencia, en solemnidad delante de Dios y con gratitud hacia nuestro Señor Jesús, que si bien es cierto padeció, que si bien es cierto fue clavado en esa cruz, fue sepultado y resucitó, todo eso lo hizo por amor a nosotros, para que seamos salvos y gocemos de la redención. Dios les bendiga en mi deseo y oración. Amén. Les invito a que hagamos una oración para poder culminar con nuestro devocional en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro a nuestro Padre Celestial. Padre eterno y bendito Dios que esté en el cielo, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que ha hecho para poder rescatarnos. Gracias a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, por entregar su vida por cada uno de nosotros, por padecer, Señor, todas esas tentaciones, el desprecio, esa presión, esa persecución constante por medio de Satanás y de las fuerzas del mal. Gracias porque por medio de su triunfo, su victoria sobre el pecado, nosotros podemos tener una oportunidad.
Y así como las puertas de los cielos fueron abiertas para que nuestro Señor Jesús entrara triunfal, nosotros un día también se puedan abrir para nosotros, para que podamos tomar parte de esa herencia que ha sido prometida a los redimidos, a los que luchen, a los que venzan sobre el pecado. Queremos estar allí, Señor. Todavía hay cosas que nos faltan, pero ayúdenos para vencer, ayúdenos para triunfar sobre el pecado. Bendiga a cada hijo suyo, bendiga su palabra, perdone nuestros pecados, denos de su paz y guárdenos de cualquier situación en este día. En el nombre de Jesús nos encomendamos en sus brazos de amor, que para Él, nuestro Padre Celestial y su Santo Espíritu, sea honra y gloria por los siglos sin fin. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, es así como hemos concluido con nuestro devocional, invitándoles para las demás programaciones de nuestra página y para seguir perseverando en el estudio de la palabra del Señor. Bendiciones, que Dios les guarde en este día. Amén.